venía lo que tenía que ver con el poder de negociación de los agentes, con el poder de fijar los términos de intercambio, con el poder de imponer costos o amenazar con acciones a otros, ¿verdad? También vimos, bueno, el término de asignación, ¿no? Llamamos asignación económica a lo que surge de repartir un resultado económico, y lo hacíamos visualmente como, bueno, el resultado económico es la torta, ¿sí? Y la asignación es, bueno, cómo se reparte esa torta. También introducimos el concepto de criterio de Pareto y la eficiencia de acuerdo a Pareto, ¿sí? Esos conceptos quizás eran los más nuevos o más sustanciales que nos van a acompañar en el resto del curso. ¿Alguien se acuerda cómo definíamos la eficiencia según Pareto? ¿Qué era lo que decíamos? Si teníamos dos asignaciones cualesquiera, una asignación A y una asignación B, ¿qué podíamos decir de una respecto a otra? Ahí va, lo que dice el compañero está bien, voy a repetir también para los de Zoom, ¿no? Si yo tenía dos asignaciones cualesquiera, A y B, podía decir que A dominaba en términos de Pareto a B, si en A al menos una persona estaba mejor sin que nadie empeore, ¿sí? Entonces podíamos decir que una asignación era eficiente en términos de Pareto cuando no había otra asignación que la dominara. Es decir, no había una asignación en la que se pudiera cambiar, ¿sí? Una asignación alternativa a, en la que ambos mejoraran sin que ninguno empeorara, ¿no? Cuando no sucede eso, o sea, cuando sucede eso, digamos que no hay una asignación alternativa en la que los dos mejoren sin que nadie empeore, decimos que esa asignación en la que estamos parados es eficiente en términos de Pareto, ¿sí? Cualquier duda de esto, si me van preguntando, ¿no? Estamos recapitulando. Y luego, esto venía porque habíamos dicho, bueno, en esta clase lo que queremos es tener criterios económicos para poder evaluar una asignación. Queremos poder pararnos frente a una asignación económica y poder evaluarla. Y dijimos, bueno, vamos a poner el criterio, por un lado, de la eficiencia, y ahí introducimos a Pareto, y por otro lado, lo que tiene que ver con el criterio de la justicia o de la equidad, ¿sí? Los de Zoom siguen ahí, ¿no? Sí, estamos acá, profe. Sí, estamos acá. No sé si esto. Entonces, cuando habíamos introducido no sé, cosa. Tenés que sacarlo de pantalla grande y volverlo. Ah, ¿sí? ¿Dejar de compartir? No. No. Otra vez pantalla completa, ¿decís? Ahí. Gracias. Entonces decíamos, bueno, el criterio de la eficiencia por ahí, el criterio de la justicia o de la equidad. Y dentro del criterio de la justicia o de la equidad habíamos dicho que podíamos hablar de justicia tanto en términos de la sustancia, es decir, de lo desigual de lo que se está repartiendo, o del procedimiento, o sea, las formas, las reglas de juego por las cuales se llegó a esa asignación que estoy evaluando si es justa o no es justa. ¿Sí? Teníamos entonces la justicia sustantiva y la justicia procedimental. ¿Sí? Y luego habíamos introducido también lo que era el velo de la ignorancia, habíamos introducido a Rawls, que era un filósofo que había como sugerido, digamos, un método para ser lo más imparcial posible a la hora de evaluar una asignación como justa e injusta, que decíamos que siempre va a ser un juicio subjetivo, y que justamente desde la economía era muy difícil opinar acerca de si una asignación es justa o injusta. En realidad la economía lo que va a generar es proporcionar herramientas para poder medir qué tan desigual es una asignación. ¿Sí? Entonces, bueno, nos habíamos estado haciendo esas preguntas, ¿sí? Que fueron lo que vimos la clase pasada, y hoy nos vamos a concentrar en esta última pregunta, que es, bueno, ¿podemos mejorar los resultados finales alcanzados en una asignación? Es decir, una vez que se llega a una asignación. Vamos a ver determinados modelos de negociación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a partir de ahora hasta el final del tema, una serie de 4 o 5 modelos, ¿sí? Donde sea una asignación, y vamos a ver las posibilidades de mejora, digamos, a partir de la asignación inicial, ¿no? Entonces,
exploraremos diferentes interacciones entre dos agentes, ¿sí? Analizando qué produce cada uno, qué gana cada uno, ¿sí? Vamos a ver cómo juega el tema de la cooperación entre ellos y el conflicto entre ellos a partir del poder relativo que le dan las instituciones vigentes en cada uno de los modelos que vamos a estar viendo, ¿sí? Y van a ser en todos los casos modelos simples, ¿no? Justamente dos agentes, y en cuatro pasos, ¿no? En 4 secuencias, ¿no? Esto se los pongo como para que hagan un panorama de las clases que vienen, clase de hoy y clases que vienen, en forma de flash, ¿no? O sea, vamos a tener un primer modelo en que vamos a tener a Ángela solita, que trabaja la Tierra por su cuenta, ¿sí? No hay otro agente, es el primer modelo, es solamente un agente, ¿sí? Es el más simple. Luego en el modelo 2 vamos a introducir a Bruno, ¿sí? Que no cultiva, pero es el propietario de la Tierra y va a tener determinado poder sobre Ángela. En el modelo siguiente vamos a introducir el Estado de Derecho, es decir, instituciones que respaldan derechos civiles y de la propiedad privada, ¿sí? Y va a sustituir la ley del más fuerte, que estaba vigente en el modelo anterior. Y en el siguiente modelo vamos a ampliar incluso el Estado de Derecho y vamos a ampliar o fortalecer esas instituciones, dándole más poder a uno de los agentes que a otro. Entonces, antes de comenzar con el primer modelo, vamos a repasar un poquito el herramental analítico que vamos a utilizar, que probablemente ya lo conocen, ¿sí? Los que todos imagino ya hicieron o micro o AIE, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahí graficado es una función de producción, ¿no? Que está graficado en función de la información de la tabla de arriba, que tiene las cantidades de grano que se producen con esas horas de trabajo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que si trabajamos 8 horas diarias, ¿no? Ángela, que va a ser nuestro personaje principal, si trabajamos, por ejemplo, 8 horas diarias, producimos 9 kilos de grano, fanegas de grano, bushels de grano. Van a ver que en el libro la unidad que siempre están manejando es bushels o fanegas, que es una unidad equivalente, pero es una unidad obviamente que nosotros no utilizamos, es anglosajona y se utiliza para medir estas cuestiones de granos, harinas, ¿no? No importa la unidad que sea, sí importa determinarla, pero la que sea, ¿no? Tenemos horas de trabajo y dada una tecnología disponible, lo que nos permite producir esa cantidad de horas de trabajo. ¿Qué podemos opinar sobre esta forma de la función de producción? Leyendo esa curva, digamos, mirando esa curva, ¿qué 2 características podríamos decir que tiene? ¿Por acá? Productividad marginal decreciente. Y otra característica, previa a esa no, pero como a veces esa es más detallada, más detallista, digamos, una así inicial, crece, decrece, crece, ¿no? Es una función de producción, crece, cuanto más trabajo, más grano obtengo, pero tengo, como dice el compañero, rendimientos marginales decrecientes. O sea, llega un momento que sí, voy agregando horas de trabajo, pero lo que voy aumentando de producto, ¿no? Lo que voy generando de grano, va siendo proporcionalmente cada vez menor, ¿no? Y por eso tenemos esa forma que se va achatando un poco, ¿sí? Pero bueno, es la función de producción que justamente lo que hace, como toda función de producción, nos relaciona entre 2 factores productivos y nos da los niveles de producción obtenidos. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, como contrapartida de las horas de trabajo de Ángela, ¿sí? Lo que podemos tener son sus horas de no trabajo, sus horas de ocio, de tiempo libre, ¿no? Entonces, lo que hice fue generar el dato, ¿sí? De cuáles son las horas de trabajo, cuáles son las horas de tiempo libre que tiene según las horas de trabajo que hace, ¿no? Entonces, en un extremo vemos que, obviamente, si trabaja 0 horas, está teniendo 24 horas de tiempo libre. Por el contrario, si trabaja todo el día, trabaja 24 horas, tiene 0 horas de tiempo libre, ¿no? Entonces, a partir de esa tablita de horas libres, lo que podemos hacer es volver a construir esta gráfica, pero cambiando el eje. En vez de ponerle las horas de trabajo, construirla con el eje de horas de tiempo libre, que como pueden intuir, va a ser bastante espejo o simétrico, ¿verdad? Porque las horas de tiempo libre son el complemento de las horas de trabajo, ¿no? O sea, Ángela
o trabaja o tiene tiempo libre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Bueno, lo que le llamamos la frontera factible, ¿sí? La frontera tecnológicamente factible, ¿sí? Que lo que estamos haciendo, si ven, es graficar en el eje de las ordenadas lo mismo, la cantidad de grano, medida en kilos, bushels, lo que sea, ¿no? O sea, tenemos la misma ordenada, eje vertical. Lo que sí, en una tenemos las horas de trabajadas y en el otro estamos graficando las horas de tiempo libre. Y por eso tienen esa forma de espejo los gráficos, ¿verdad? Acá está lo que recién decíamos, bueno, las horas de tiempo libre para cada hora de trabajo. Acá lo que hicimos fue, en vez de que empiecen 24 horas de tiempo libre, pasarlo a 0, ¿no? O sea, va a ser un eje creciente de horas libres, ¿no? De 0 horas libres, 24 horas de trabajo, se corresponden con 12, más o menos 12 bushels de trigo, o en el otro extremo, 24 horas de tiempo libre, 0 horas de trabajo, y la producción es 0. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con este gráfico? Porque ahora lo que vamos a hacer es manejarnos siempre con este gráfico. Y es un poco, nos puede como confundir un poco el decir, bueno, en realidad lo que yo tengo es horas libres en mi eje, ¿no? Que sé que es el complemento, o se corresponde inversamente con las horas de trabajo que están determinando mi producción, ¿no? Entonces nos tenemos que familiarizar con este gráfico, ¿no? Para allá aumentan las horas libres, ¿sí? Lo que quiere decir que disminuyen las horas de trabajo, ¿sí? Para allá disminuyen, para allá quiere decir hacia el vértice, ¿cómo se llama? Hacia la intersección de los dos ejes, lo que está pasando es disminuyen las horas de tiempo libre, ¿sí? Y aumentan las horas de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, esa curva, que le llamamos la frontera factible, lo que hace es definir la cantidad máxima factible de un bien para una cantidad dada del otro. Es decir, la frontera factible lo que nos está diciendo es el máximo de producción que se puede obtener, ¿sí? Dada la tecnología disponible a partir de mi tiempo libre o el complemento, el trabajo, ¿sí? Por eso decimos que es una frontera, ¿no? Porque es una cantidad máxima, es el límite superior. Y por otro lado, otra de las herramientas que vamos a utilizar, que también conocen, son las curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces, las curvas de indiferencia, que las graficamos con esa forma convexa, ¿sí? Hacia el origen, y lo hacemos en un par de ejes, donde también vamos a tener los mismos ejes que teníamos en el gráfico de la frontera factible, ¿no? O sea, ahora vamos a estar siempre graficando en el eje vertical la cantidad de grano y en el eje horizontal la cantidad de tiempo libre, ¿sí? Que se corresponde con determinadas horas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las curvas de indiferencia? A mayor curva de indiferencia, ¿qué me está reportando? ¿Cómo? Mayor utilidad, ¿sí? Lo que nos dice una curva de indiferencia, ¿no? Que ahí dice en el recuadro, es la combinación de granos, ¿sí? La cantidad de producto de grano y la cantidad de horas libres que reportan el mismo nivel de utilidad o satisfacción para Ángela, ¿sí? Es decir, cada puntito en una misma curva ahí hay un murmullo, cada punto en una misma curva de utilidad reporta el mismo nivel de satisfacción para Ángela, ¿sí? Pero a medida que me muevo a curvas de indiferencia más alejadas del origen, ¿sí? A medida que me alejo y paso a curvas de indiferencia mayores, el nivel de utilidad de esas combinaciones es mayor, ¿sí? Algunas propiedades de las curvas de indiferencia, bueno, tienen pendiente negativa, ¿sí? Como ven, tienen pendiente negativa, que implica eso, bueno, de que si dos combinaciones son indiferentes, ¿no? Como lo que decimos, cualquier punto en una misma curva es indiferente para Ángela o para la persona, ¿no? Porque reporta el mismo nivel de utilidad. Si
dos asignaciones sobre la misma curva son indiferentes, es porque en una tengo más de un bien y en el otro tengo, o sea, tengo más de un bien, cuando me muevo de una a otra estoy teniendo más de un bien y menos del otro. ¿Sí? Entonces, presentamos la frontera factible y las curvas de indiferencia. Vamos a utilizar esas dos herramientas en el modelo 1. Esas dos herramientas tienen pendientes, ¿no? O sea, la frontera factible tiene determinada pendiente y la curva de indiferencia tiene determinada pendiente. ¿Cómo llamamos a las pendientes de cada una de estas curvas? Bueno, la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Que también capaz ya les suena, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de las curvas de indiferencia. ¿Sí? Las pendientes de cada una de las curvas de indiferencia. ¿Sí? Y lo que me está diciendo es, bueno, la compensación o el sacrificio, la renuncia que tiene que hacer el agente, ¿sí? Para pasar de un bien al otro, ¿no? Cuando va a decidir si quiere más de uno o del otro, bueno, la pendiente de esa curva de indiferencia lo que me está diciendo, bueno, es cuánto le cuesta, cuánto tiene que sacrificar, cómo es la renuncia que hace de un bien en relación al otro, para mantener el mismo nivel de utilidad, la misma satisfacción. Por otro lado, la pendiente de la frontera factible, ¿sí? Es la tasa marginal de transformación. ¿Sí? O sea, la TMS es la tasa marginal de sustitución y la TMT es la tasa marginal de transformación. ¿Sí? Que es la pendiente de la frontera factible. Y lo que nos dice es la cantidad de un bien que debe sacrificarse para adquirir una unidad adicional del otro bien, dada la tecnología disponible. Por detrás, o subyacente a estas fronteras factibles o a estas curvas de indiferencias, ¿qué es lo que hay? Detrás de la frontera factible lo que está es la tecnología. ¿Sí? O sea, la frontera factible está determinada por la tecnología dada, que obviamente va a estar determinada por las condiciones de tiempo y espacio del que estemos hablando, cada uno de los modelos o en la realidad, ¿no? O sea, la tecnología disponible en cada momento nos va a determinar cómo es la forma de esa frontera factible y su pendiente. ¿Y qué es lo que está atrás de la tasa marginal de sustitución o de las curvas de indiferencia? Como subyacente. ¿Cómo? Los gustos, las preferencias, ¿sí? Que es lo que determina que se logre determinado nivel de utilidad, de satisfacción. ¿Sí? Entonces, solo repasando un poquito estos dos conceptos, TMT y TMS, vamos a probar este ejercicio. ¿Sí? Entonces, miren este verdadero falso. Dice, si suponemos un agente, que dentro de su función de utilidad incluye dos bienes, trigo y almendras, su tasa marginal de sustitución, la TMS, de trigo por almendras, representa, y ahí tenemos cuatro opciones. Uno, A, la cantidad de almendras que está dispuesto a dejar de lado para obtener una unidad de trigo, de forma de mantener el nivel de utilidad. B, la cantidad de almendras que consume para producir una unidad de trigo, manteniendo la frontera de producción constante. C, la cantidad de almendras que está dispuesto a dejar de lado para obtener una unidad de trigo de forma de aumentar su nivel de utilidad. Y D, la cantidad de almendras que podría consumir además de una unidad de trigo de forma de mantener el nivel de utilidad. ¿Sí? Vuelvan ahí a leerlo a uno para adentro y en un minuto ponemos me dicen qué les parece. Y hay una sola que es verdadera.
Ahí hay alguna, vamos a poner en común, estábamos respondiendo a alguna duda. ¿Qué les parece? En primer lugar, vamos a volver a hacer silencio. Vamos a volver a hacer silencio. ¿Los de Zoom están ahí? Sí, estamos, sí. Bueno, sí, sí, estamos, sí. En primer lugar, muchos me preguntaron, la diferencia entre la A y la C. Parecen parecidas, parecen iguales, digo, pero si ven, en una está diciendo de mantener el nivel de utilidad y en la otra está diciendo aumentar el nivel de utilidad. ¿Sí? Bueno, Sí, ¿cuál la les parece diferencia es que- verdadera o cuál les parece falsa? Para mí la A es verdadera. En el Zoom la A es verdadera, por acá también, Concuerdo, ¿no? con Pau. Exactamente. Ahí va, la A es la verdadera. Perdón. ¿Sí? La tasa marginal de sustitución de trigo por almendras, justamente lo que nos indica es la cantidad de almendras que un individuo debe recibir por una unidad de trigo sin que su utilidad se vea modificada, ¿no? O sea, si estamos hablando de del concepto de tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, estamos siempre definiéndonos sobre un nivel de utilidad que se mantiene constante, ¿sí? Entonces es lo que obtengo de una cosa a cambio de la otra. ¿Sí? O sea, también en la definición, como veíamos, es la compensación que una persona está dispuesta a hacer entre dos bienes, ¿no? Tienen pendiente negativa, las curvas de indiferencia siempre implica una renuncia, lo que tengo que obtener de uno de los bienes si renuncio a una unidad de la otra, ¿sí? Para mantener el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Las otras son falsas, por ende, ¿no? Decíamos, la cantidad de almendras que consume para producir una unidad de trigo manteniendo la frontera de producción constante, esta es falsa, ¿sí? Y justamente lo que está como confundiéndonos es con lo que es la definición de la TMT, con la pendiente de la frontera factible, ¿no? Está hablando de cantidad de uno que necesito para producir de lo otro. La C también es falsa, ¿sí? Porque
habíamos dicho que la tasa de marginal de sustitución es lo que necesito cambiar de uno u otro para mantenerme en mi nivel de utilidad, no aumentarlo, ¿sí? Por eso esta es falsa. Y la última también es falsa por esto que decíamos, es la compensación. La curva de indiferencia lo que nos muestra es cuánto tengo que obtener de uno si sacrifico una unidad del otro, ¿sí? No puedo consumir más de los dos y mantener la misma utilidad o la misma satisfacción. O sea, si aumento los dos bienes que me dan satisfacción, necesariamente voy a estar en un nivel de utilidad mayor y voy a estar pasando a una curva de indiferencia superior o más alejada del origen. ¿Sí? ¿Está claro este ejercicio o que surgió alguna duda o algo que creían que habían entendido, ahora los confundió más? Bueno, entonces ahora sí, empezamos con el modelo de negociación 1, que es el más simple porque decíamos, tenemos un agente solo. Y vamos a tener a Ángela, que es una productora agrícola autosuficiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ella produce grano para comer, o sea, para subsistir ella y no lo vende a otros. O sea, hace producción para autoabastecerse. No lo vende, produce lo que necesita para sobrevivir. ¿Sí? Entonces va a tener una disyuntiva, obviamente. Si produce poco grano, ¿qué le pasa? Bueno, no logra alimentarse suficientemente, ¿no? O sea, necesita producir una cantidad que le permita sobrevivir. Por otro lado, si produce demasiado grano, que es grano que es solo para ella, ¿sí? no hay mercado, no lo está vendiendo, lo que está teniendo es grano en exceso y está teniendo poco tiempo libre, o sea, está utilizando todo su tiempo en trabajar, ¿sí? En grano que le es en exceso, o sea, que da más que lo que necesita. Entonces la pregunta o lo que queremos resolver en el modelo es, bueno, ¿cuánto producirá Ángela? Entonces ponemos en juego el herramental que vimos hasta ¿Podés, ahora. por favor, mostrar la diapo anterior? Sí. Ahí. Bueno, esas son como las bases de este modelo, Dale. las características de este modelo. ¿Sí? Gracias. Ahí. Entonces decimos, bueno, vamos a poner en juego el herramental que acabamos de presentar. Tenemos la frontera factible y tenemos las curvas de indiferencias, todo graficado en el mismo par de ejes, ¿verdad? ¿Cuánto producirá Ángela? ¿Qué les parece? Mirando ahí, ¿no? Tenemos una frontera factible que lo que nos está diciendo es el límite superior de lo que se puede producir, o sea, la cantidad máxima de grano que se puede producir para cada cantidad de tiempo libre de Ángela o cantidad de trabajo, ¿no? Como lo quieran mirar. Y tenemos también las curvas que nos dicen las preferencias de Ángela. A ver, el compañero. Exacto. El 9 que dice el compañero, como respuesta a qué cantidad de grano que producirá Ángela, es lo que surge, como ven, de la intersección de la frontera factible con la curva de indiferencia. ¿Qué curva de indiferencia? La que está más alejada del origen, ¿sí? Justamente, dados los límites establecidos por la frontera factible, ¿sí? Y por las preferencias de Ángela, que sus preferencias implican el poder sobrevivir, ¿verdad? Lo mejor para Ángela va a ser trabajar durante 8 horas, tener 16 horas de tiempo libre y producir 9 bushels o 9 kilos, lo que sea, de grano. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, este punto C, que se producen 9 fanegas de grano, ¿sí? Y se corresponde en el eje horizontal con 16 horas de tiempo libre. Por eso estamos diciendo, en un total de 24 horas, si Ángela tiene 16 horas de tiempo libre, es porque está trabajando 8. ¿Sí? Esto es lo que para mí a veces entrevera de este eje, es que, ¿no? O sea, hacia allá yo estoy mirando cantidad de horas de tiempo libre y hacia el otro lado estoy mirando cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Para completar las 24 horas, ¿no? Si son 16 horas de tiempo libre, lo otro es porque son horas de trabajo, ¿no? Lo que queda es eso, ¿no? 8 horas de tiempo de trabajo. ¿Sí? Ese punto donde se intersecta, digamos, la frontera factible con la curva de indiferencia más alejada del origen. Las pendientes son iguales.
las pendientes son iguales, ¿no? Lo que se da es que las pendientes son iguales, es decir, tasa marginal de sustitución igual a la tasa marginal de transformación. ¿Sí? ¿No? En ese punto C, ¿no? Que es justamente lo que vamos a buscar, es que las pendientes de esas dos, de la frontera factible y de las curvas de indiferencias, se igualen. ¿Sí? Y va a implicar justamente que estemos produciendo el máximo de lo que podemos, dadas las preferencias de Ángela. Tengo una pregunta, perdón. Sí. Adelante. Pero en realidad en las otras curvas de indiferencia podés encontrar pendientes. Bueno, ahí te silenciaste. Te estábamos escuchando un poco cortado. A ver, apagué la cámara, a ver si ahora me escuchan. Sí, ahí te Porque escuchamos. porque mi internet anda un poco mal. Bien, ahí te Em, escuchamos. que te preguntaba, ¿no? Que si en realidad en las otras curvas podés encontrar puntos en los cuales la pendiente sea la misma, Ahí porque va. tenés rectas paralelas que tienen la misma pendiente. En realidad no sería entonces donde se cruzan, que es en un punto que son tangentes, la curva de indiferencia y la frontera factible. Ahí va. Lo que estamos diciendo es, se tiene que dar esa condición, ¿no? Y es verdad, se puede dar en distintas, o sea, distintas curvas pueden tener, distintos puntos en esas curvas pueden también tener una pendiente similar, la cosa que van a implicar niveles de utilidad inferiores, ¿no? O sea, donde va a estar más satisfecha, o sea, la mejor situación para Ángela va a ser donde maximice su utilidad. Entonces siempre voy a estar buscando estar en la curva de indiferencia más alejada del origen, pero que sea compatible con lo que la tecnología me permite. ¿Sí? Entonces voy a tener que sí o sí estar tocando, estar sobre la frontera factible. ¿Sí? O sea, que sea la curva de indiferencia que toca la frontera factible, ¿sí? Y que esas pendientes se hacen iguales. Claro, si mirás el gráfico ahí, en la curva de indiferencia de abajo, con las mismas horas de trabajo, vas a tener menos producción. Y en la curva de indiferencia de arriba del todo no es alcanzable porque está fuera de la frontera factible. Claro, por ejemplo, tenemos este punto C. Capaz que podemos pensar que un punto, que hay un punto en la curva de indiferencia que está más lejos, ¿sí? Que también tiene la misma pendiente. Sin embargo, ya no es posible, ¿no? Porque algo que creo que no dije, pero es que justamente, a ver, vamos a dejar el murmullo. Si esta frontera factible lo que nos está diciendo es el límite superior de producción, entonces toda el área que está por encima de la frontera factible, ¿sí? Toda esta área que está por fuera, no es factible tecnológicamente. ¿Sí? O sea, yo puedo producir, o sea, mi tecnología me permite producir cualquier combinación que está en la panza hacia adentro, ¿verdad? Y lo que está sobre la frontera factible, que justamente lo que me está implicando es el límite superior. ¿Sí? Entonces tengo un área de tecnológicamente factible y todo un área hacia afuera de tecnológicamente no factible. ¿Sí? Bueno, entonces en este cuadrito vamos a ir agregando los distintos modelos y ir resumiendo lo que nos da. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, está en este primer modelo, lo que vimos es que la mejor situación para Ángela es trabajar 8 horas, ¿no? Y tener 16 horas de tiempo libre y producir 9 fanegas de trigo, que en este caso tenemos solamente a Ángela en nuestra economía y se las queda toda ella, ¿no? O sea, por eso ponemos Bruno 0, porque todavía no apareció Bruno. Y pasamos al modelo de negociación 2. ¿Sí? Y acá sí aparece Bruno, ¿no? Ángela sigue siendo productora agrícola, ¿sí? Y Bruno es propietario de la tierra. ¿Qué pasaba en el modelo anterior? Solo teníamos a Ángela, que era la que producía, y podíamos pensar que ella misma era la propietaria de la tierra, o no, era un campo que ella ocupaba, ¿no? Pero no tenía que rendir, digamos, a nadie por el uso de esa tierra.
Ahora sí, o sea, aparece Ángela, digo, sigue Ángela como productora, pero aparece Bruno, que es el propietario de esa tierra que Ángela ocupa, ¿sí? Y tiene determinada fuerza, poder sobre Ángela, justamente porque Ángela estaba ocupando su terreno. Entonces, Ángela va a producir grano para toda la economía, para ella y para Bruno. Sigue habiendo dos bienes, que son el grano, ¿sí?, que se produce, y el tiempo libre de Ángela, que es la única agricultora que trabaja. Bruno no produce, pero es el propietario de la tierra y puede obligar a Ángela a trabajar, ¿sí? ¿En qué marco de institución? O sea, este dato que está acá, ¿no?, puede obligar a Ángela a trabajar, nos está diciendo algo de las características de las instituciones que rigen en este modelo, ¿no? O sea, hay determinada configuración que habilita institucionalmente a que el dueño de la tierra pueda obligar al que está ahí ocupando a que haga lo que él quiere, ¿verdad? No hay más agricultores a quien Bruno le pueda pedir que haga lo que él quiere, ¿verdad? O sea, hay una única agricultora. Y Ángela y Bruno se guían por su propio interés, ¿sí? Entonces la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto produce Ángela? Y tenemos una pregunta adicional. Bueno, ¿cómo se reparte esa producción? Porque ahora, si bien Ángela es la única que produce, hay para repartir para dos agentes, ¿no? ¿Cómo repartimos esa producción que produce Ángela? Entonces, vamos a tener la misma frontera factible, o sea, pero va a ser una frontera factible combinada. Es decir, nos va a dar la cantidad máxima de grano disponible, en este caso, para Ángela y para Bruno, ¿sí?, dada la cantidad de tiempo libre de Ángela. Es decir, es lo mismo, solo que lo que está diciendo es el límite de lo que se puede producir, dada la tecnología, que no varió, no tenemos por qué pensar que varió la tecnología en este modelo, porque no dimos ningún dato de que haya variado, pero esa frontera de producción es una producción que hay que repartir entre dos, ¿sí? O sea, no es producción que se va a quedar solo Ángela que produce, sino que es para los dos, ¿sí? Ángela trabaja la tierra, Bruno es propietario, ya elegimos. Ángela le paga con grano en calidad de arriendo a cambio de poder usar la tierra, ¿no? O sea, lo podemos pensar así, ¿sí? Acá está en los ejes quizás también más claro para cuando interpretamos y leemos el eje horizontal, ¿no?, que graficamos las horas de tiempo libre, ¿sí? Cualquier punto en ese eje nos está diciendo tanto las horas de tiempo libre en un sentido y las horas de trabajo en el otro, ¿sí? Entonces, miremos el punto E. Miremos el punto E. En ese punto podemos ver, ¿no?, si lo llevamos al eje horizontal, que implica 12 horas de tiempo libre para Ángela. También podemos decirlo que implica 12 horas de trabajo de Ángela, ¿no? ¿Sí? El punto E implica 12 horas de trabajo de Ángela o 12 horas de tiempo libre de Ángela. Y implica una producción de ¿cuánto? ¿Cuántos granos en el punto E? O sea, ¿cuántos 5,25. granos? ¿Cómo? 5,25. Ahí dicen 5,25 en el Zoom y por acá dicen 10. O sea, en realidad lo que yo tengo que proyectar es ir a la frontera factible. O sea, decimos, si yo trabajo 12 horas, o tengo 12 horas de tiempo libre, puedo producir, dada la tecnología factible, 10,5 bushel de grano. Ahora, este punto E lo que me está implicando es la asignación entre Bruno y Ángela, ¿sí? Va a implicar que 5,25 es lo que va a recibir Ángela y el resto es lo que va a recibir Bruno. En este caso es la mitad, ¿no? O sea, de los 10,5 la mitad se lo queda Ángela y la otra mitad se lo queda Bruno, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a leer el gráfico. O sea, tenemos este determinado punto que puede estar sobre la frontera o puede estar en el interior, ¿verdad? Vamos al eje horizontal, vemos la cantidad de trabajo que implica, lo proyectamos hacia la frontera factible, vemos la cantidad total que se produce, dedicando esa cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Y el punto lo que nos dice es cómo lo repartimos. El tramo inferior, es decir, desde el origen hacia el punto que se corta en ese eje, nos dice lo que se queda Ángela, y el resto, hacia arriba, es lo que se queda Bruno, ¿sí?
¿Sí? Entonces, miren estos otros puntos. Si ustedes fueran Ángela, ¿no? Y tienen los puntos E, que es el que recién hablábamos, tienen el punto F, tienen el punto G, y tienen el punto H, que es este que está acá abajo, ¿sí? Piensen un poquito cuál es el que les gustaría estar, ¿no? Si ¿no? Les dan 10 segundos y en cuál quieren estar. Ahí la compañera no sé si va a contestar o va... La compañera dice en el G. Pero depende de qué tanto Ángela evalúe su tiempo libre. Sí, ahí va, está bien lo que dice compañero. A ver, ¿algo más? En el E, porque parece que 2 horas de tiempo libre más alta del demostrante, por eso tienes que pagar casi. Depende de las preferencias, si quiere comer más o... Está bien, ahí va. Depende de las preferencias, ¿verdad? O sea, acá lo único que tenemos graficado es la frontera factible, ¿sí? No estamos graficando las curvas de indiferencia que pueden tener más o menor inclinación, ¿no? O sea, siempre para determinar el punto vamos a tener que conjugar las dos cuestiones. Nosotros vamos igualmente a analizar cada punto, ¿sí? Antes de llegar al que elegiría Ángela, con una supuesta inclinación de curvas de indiferencia. Si pensamos en el punto F, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una asignación en la que Ángela trabaja más horas que en el punto E, ¿verdad? Más allá de cómo valore el trabajo o el tiempo libre, es una asignación en la que trabaja más horas que en E. Recibo menos. Perdón. Tiene menos tiempo libre, trabaja más, ¿verdad? ¿Sí? Y obtiene menos grano. Entonces, trabaja más y tiene menos grano, ¿sí? Por el contrario, en el punto G, muestra el caso en el que trabaja más, ¿sí? Que en E, pero lo mismo que en F, ¿no? O sea, están en una línea, G y F, en una misma línea vertical, o sea, en la misma cantidad de horas de trabajo o tiempo libre. O sea, en G trabaja más horas que en E y obtiene más grano. ¿Sí? Eso igual es más allá de las preferencias, eso es así, ¿verdad? El punto H, ¿qué nos muestra? Es un punto en el que Ángela trabaja 12 horas, ¿sí? Pero consume 0, ¿verdad? O sea, trabaja 12 horas, produce 10,5, lo mismo que, a ver, trabaja 12 horas, produce 10,5 kilos de grano, igual que en el punto E, pero se queda con 0. ¿Sí? Lo cual no sería, o sea, posible para su subsistencia, ¿no? Si se dan cuenta, ese punto es biológicamente inviable, ¿no? Para Ángela, y también no parecería muy conveniente para Bruno, que las condiciones del modelo, o lo que planteamos es que él no produce y existe una sola productora en esta economía. Entonces, tampoco parece ser un punto que le convenga a Bruno, ¿no? No solo a Ángela, que se moriría ahí, ¿no? Entonces, para ver si un poco estamos entendiendo cómo interpretar estas curvas, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Donde todavía no volvimos a introducir las curvas de indiferencia, ¿no? Todavía no sabemos nada de las preferencias de Ángela. Pero sí tenemos la frontera factible. Ah, perdón, sí, tenemos la... Vamos a dejar el ejercicio un poquito para después, que me faltó explicar esto, ¿sí? Estábamos analizando esos posibles puntos, ¿sí? Vamos a tratar de llegar a, bueno, cuánta es la cantidad que produce Ángela y cómo es que repartimos esa producción. Estamos diciendo, bueno, Bruno puede, o sea, las condiciones de este modelo es que Bruno puede imponer
por la fuerza, cuánto tiempo trabaja Ángela y por ende cuánto grano produce, ¿sí? Y también puede imponer cómo se reparte esa producción, ¿sí? También dijimos, no hay agricultores que Bruno pueda, otros agricultores que Bruno pueda explotar, ¿sí? Entonces, la opción de reserva de Bruno es 0. ¿Qué era la opción de reserva? ¿Se acuerdan del tema 1 que introducimos la opción de reserva? La segunda mejor opción, dicen acá, es verdad, es eso. La opción de reserva lo que llamábamos es, bueno, hay una opción que la gente elige, pero siempre tiene una segunda mejor opción, o sea, la que hubiera elegido si no está la que finalmente eligió. Y de última, lo que va a comparar siempre es lo mejor en relación a lo segundo mejor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la opción de reserva de Bruno? Si no le exige a Ángela producir de determinada cantidad, trabajar determinada cantidad, o sea, producir determinada cantidad y repartir de determinada cantidad. ¿Cuál es la segunda opción de Bruno? 0, ¿verdad? Es decir, no hay otra agricultora. O sea, si no le exige eso a Ángela, la opción de reserva es 0. ¿Sí? Porque no, esta condición de, bueno, que nosotros estamos repitiendo, no hay otra agricultora, es importante para eso, o sea, no hay otra opción para Bruno. Él no es productor y no hay otros agricultores que pueda explotar. Entonces la opción de reserva es 0. ¿Sí? Entonces, lo que va a buscar Bruno, también por el dato que dijimos que se mueve por el interés propio, es tratar de establecer un reparto, una asignación que mantenga a Ángela con vida, porque la necesita para subsistir. O sea, no hay otra agricultora, él va a vivir en función de lo que Ángela produzca, necesita asegurarle un mínimo para que sobreviva y se sustente. ¿Verdad? Y ese va a ser el objetivo de Bruno, ¿no? O sea, buscar ese mínimo, digamos, ese límite, ¿no? De que Ángela se mantenga con vida. Y por eso vamos a introducir otro herramental, ¿sí? Que es que es la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela, ¿sí? Que es una curva con una forma similar a la curva de indiferencia, pero en realidad lo que nos interesa ahora es poder saber, ¿sí? Cuál es el límite, ¿no? Que necesita Ángela para sobrevivir. O sea, qué condición, ¿no? Para determinadas cantidades de horas de trabajo en las que trabaje, cuánto de grano necesita para poder sobrevivir, mantenerse con vida. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es, si Ángela no trabaja, ¿en qué punto estamos? En el Z. En el Z. ¿Por qué estamos en Z? Porque tiene 24 horas de tiempo libre. Ahí va. O sea, si Ángela no trabaja, estamos en el punto Z porque implica 24 horas de tiempo libre. ¿Sí? Sí, o sea, 24 horas de tiempo libre, o sea, 0 horas de trabajo. ¿Qué es lo que decimos? En Z, o sea, aunque Ángela no trabaje, igual necesita un mínimo para sobrevivir. ¿Sí? Y implicaría 2,5 bushel de grano. ¿Sí? Es decir, si yo me mantengo todo el día en una reposera quietita, igual necesito determinada cantidad de grano para subsistir. Ahora, si empiezo a trabajar, ¿sí? Determinada cantidad de horas, ¿qué va a pasar? Mi necesidad, mi demanda biológica, o sea, mi necesidad de alimento, ¿no? Estamos haciendo modelos súper simplificados, ¿no? Mi demanda para sobrevivir va a ser un poco mayor, ¿no? O sea, mi cuerpo va a estar necesitando cada vez más grano, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos que si aumentan las horas de trabajo, es decir, nos movemos hacia el origen, digamos, ¿no? Aumentan las horas de trabajo de Ángela, la cantidad de grano que necesita para sobrevivir aumenta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa en este punto donde se intersecta hacia arriba la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela y la frontera factible? ¿Cómo lo pueden interpretar o cómo pueden interpretar los puntos que están por encima? Es decir, los puntos que están sobre la curva de sobrevivencia, pero que están por encima de la frontera factible. Exacto, es lo que dice el compañero. En estos puntos, es decir, estos puntos por acá arriba, es decir, estos puntos que están sobre la restricción biológica
pero que pasaron a estar dentro del área de lo no factible tecnológicamente, significan que si Ángela trabaja toda esta cantidad de horas, es decir, esto más o menos, yo qué sé, son 2 horas de tiempo libre, capaz que son 22 horas de trabajo, ¿verdad? Si trabaja más de eso, más de 22 horas, ¿no? Lo que necesita su cuerpo para sobrevivir es una cantidad de grano que ni ella puede producir. O sea, es más de lo que ella misma puede producir, ¿sí? Lo que está necesitando para sobrevivir, ¿sí? Eso como para interpretar los dos cruces, ¿sí? Los dos puntos en que se cruza la restricción biológica con la frontera factible. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, Sí, hola, buen día. buen día. Tú cuando decís que estaría trabajando más horas, ¿no? Y que es imposible poder producir si vos no descansás, ¿no? ¿Estamos teniendo en cuenta eso? ¿Está bien? Para que no te entendí, no te escuché. Si trabaja más horas, Claro, ahí vas. Si ella necesita trabajar más horas, es imposible que biológicamente pueda producir más. Cuando tú señalas eso, porque yo viste que nosotros en el Zoom, no, si tú señalaste el pizarrón, ¿te referís a la línea punteada o lo que está en el medio de la punteada y la restricción biológica de sobrevivencia de Ángela? me refiero a Sí, cualquier punto que está por fuera de la frontera. Es que el ¿No? cursor Está toda- nosotros no lo vemos, profe. El no cursor vemos que el usted cursor. lo No, vemos estoy nosotros. tratando de decir en palabras como para que si no Dale. hubiera... O a ver, capaz que... Esperen, voy a intentar mover el- No, ahí me fui al techo. Ahí ven la pantalla, Sí, sí, ¿no? Pero igual está, no sí. sé qué tanto Se ve la ven, a pantalla ver, así. que ven el puntero. Si estamos acá, ¿no? En cualquier punto por acá, que está por fuera de la frontera, es decir, ya está en esta área que es tecnológicamente no factible, ¿sí? Cualquier punto por acá, ¿sí? Está implicando determinada... está implicando que lo que necesita Ángela para sobrevivir es mayor que lo que la tecnología disponible en ese momento, en el momento, permite que ella produzca. ¿Sí? Escuchá, la línea punteada, entonces, es lo que está en el medio de la punteada. La restricción biológica es la línea, la curva, ¿no? La curva continua. La restricción biológica es, vamos a hacer silencio, porque es un compañero más que está en otro lado. Es lo que está en la curva punteada. La restricción biológica es la línea punteada. No es un área, es un mínimo, un mínimo no, o sea, es un... No, ahora entendí. Sí, dale, porque claro, tú me decías, yo había tomado mal, perdóname, como que la curva, la curva, ¿no? Claro, la línea punteada es la restricción biológica, está. Entonces tú decís que lo que está fuera de la punteada es repetime ahí, por favor, te agradezco lo que dijiste recién. Por ejemplo, en este punto de acá, ¿no? Nos paramos acá, que puede implicar 12 horas de trabajo, ¿sí? De Ángela, o 12 horas de tiempo libre. Para esta cantidad de trabajo, que son 12 horas, para sobrevivir, Ángela va a necesitar consumir una cantidad de granos que está por acá, que capaz que son 5. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Si consume menos, trabajando esta cantidad de horas, esta cantidad de 12, si consume 3, por ejemplo acá, se muere. Es muy claro. ¿Sí? Esta frontera, lo que nos está diciendo, perdón, o sea, frontera como diciendo, esta restricción, lo que nos está diciendo es, como mínimo, necesita esto para asegurar su sobrevivencia. Vamos a mirarlo ahora con las áreas. Vale. Acá estábamos justamente interpretando eso. Lo que tenemos por encima, o sea, el área que está por encima de la frontera factible, le vamos a llamar, como ya habíamos dicho, lo técnicamente no factible. ¿Sí? O sea, no podemos producir en ningún punto que esté por encima de la frontera factible. Por otro lado, toda el área que está por debajo, ¿sí?
de la restricción biológica, le vamos a llamar que son puntos, o sea, es el conjunto de lo biológicamente no factible. Es decir, ahí no es la tecnología lo que nos está limitando, sino lo biológico, ¿no? La demanda del cuerpo, ¿sí? Lo que no permitiría seguir produciendo y sobreviviendo a los dos en última instancia. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos áreas. Y tenemos una tercera área, que es lo que queda entre el área, digamos, que queda entre la frontera factible y la restricción biológica, ¿sí? Esa forma de lente, ¿sí? Toda esta área entre frontera factible y restricción biológica, que le vamos a llamar conjunto técnicamente factible. ¿Sí? Entonces, ya podemos intuir que vamos a intentar, ¿sí? Ubicarnos en algún punto que esté acá, ¿verdad? O sea, ni por fuera, ni en lo tecnológicamente infactible, no sé, estoy inventando, no sé si existe infactible, ni en lo biológicamente no factible. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué asignación resulta finalmente? ¿Cómo depende esto de las instituciones que están vigentes? ¿Cómo interactúan Bruno y Ángela? ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a este ejercicio que teníamos acá, que me quedo más adelante, para poder entender lo de las áreas y poder entender cómo se podrían mover, cómo interpretamos estas curvas, ¿sí? La restricción biológica y la frontera factible. La pregunta es, ¿cómo representarían los efectos de cada uno de los siguientes enunciados? Ahí tenemos graficado lo mismo que estábamos viendo hasta ahora, solo que acá en clase creo que lo que no están viendo claramente es que acá punteada está la restricción biológica. ¿La ven? O sea, ¿la imaginan? ¿Sí? Y ven que tenemos al conjunto técnicamente no factible, al conjunto biológicamente no factible, y al que queda en el medio de esta restricción biológica que casi no se ve, y la frontera factible, que es el conjunto técnicamente factible, ¿no? Teniendo todo lo que ya explicamos, ¿cómo graficarían? ¿Qué cambio le harían a este gráfico si sabemos que hay una mejora en las condiciones de cultivo del grano? ¿Sí? Por ejemplo, hay un aumento en las lluvias en esta estación, ¿no? Entonces tenemos unas condiciones más propicias para el cultivo de grano. ¿Qué pensarían? Si yo tengo que manifestar eso, representar eso en la gráfica, ¿no? O sea, parto de esta situación y me dicen, bueno, en este momento ahora hay unas mejoras en las condiciones. La ¿Se extiende frontera la frontera factible se mueve hacia la derecha. Ahí va. Hacia la derecha, como hacia arriba. ¿Verdad? Ya a la derecha no. Tendría que subir nada más. Hacia la derecha y hacia arriba, o sea, es como la alejo del origen, digamos, en ese sentido, ¿no? En el sentido de la... En el sentido de línea, hacia la derecha. Sí, hacia la derecha y superior, ¿no? La frontera factible se aleja del origen, eso es lo que sucede, se produce un desplazamiento hacia arriba y la derecha, excepto cuando las horas de trabajo son nulas. ¿Sí? Para cada hora de trabajo, con excepción de 0, la máxima producción factible es mayor. ¿Sí? O sea, me dicen, hay un evento externo que es más lluvias, ¿sí? Y yo para el grano necesito más lluvias, por ejemplo, entonces sé que con la misma cantidad de trabajo y con la misma cantidad de tiempo libre voy a producir más. Entonces voy a tener un producto mayor, ¿no? Con una determinada cantidad de horas libres, horas de trabajo. Antes iba a producir esta cantidad, bueno, ahora voy a producir un poquito más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasaría si la cantidad de tierra a la que tiene acceso Ángela se reduce a la mitad? A ver, acá en clase... La producción, profesora. Se achicaría la curva hacia adentro, o sea, hacia la izquierda, Ahí va. por Tendríamos lo tener menos inverso, producción. Se acerca al que en origen. el caso anterior. O sea, la frontera factible se movería hacia adentro, hacia el origen. ¿Sí? ¿No? Tendría como un achicamiento hacia adentro de la frontera factible, ¿no? La línea es más baja por cada hora de trabajo que realiza Ángela. ¿Sí?
Por cada hora, con excepción de 0, la producción máxima factible se reduce. ¿Por qué? Porque tengo menos del recurso tierra, que es en el que estoy basando para poder producir. A ver, alguien acá en clase, que parece que están más dormidos que los del Zoom, ¿qué es lo que pasa si lo que me dicen es la disponibilidad para Ángela, o sea, surge, ¿no?, la disponibilidad para Ángela de un asadón mejor diseñado que hace que sea físicamente más fácil realizar el trabajo agrícola? Hacia la izquierda. Ahí va, acá la compañera, miren lo que está diciendo. La compañera dice, si lo que sucede es que le dan una herramienta mejor a Ángela, ¿sí?, una herramienta de trabajo mejor, lo que va a pasar es que la restricción biológica, que es la curva que está por acá, que casi no se ve, se va a desplazar hacia el origen, se va a correr un poquito hacia el origen. Sí, porque es más fácil hacer el trabajo. O sea, ¿qué interpretación hace ella, decís tú, para decir eso? Claro. Exacto. Diciendo, bueno, le va a costar menos esfuerzo, o sea, lo va a hacer, le va a costar menos esfuerzo, ¿no? Va a implicar menos demanda de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos pensar que para la misma cantidad de trabajo, lo que va a necesitar para sobrevivir va a ser un poquito menos, entonces tenemos un desplazamiento hacia abajo, hacia el origen de la restricción biológica. ¿Y qué más? ¿Puede haber otro cambio más? Por allá atrás, por allá en el fondo, ¿qué opinan? No sé si están conversando esto. Por acá adelante. Capaz que puede hacer más horas de trabajo, puede ser más productivo. Entonces eso cambiaría hoy día la curva para arriba. La frontera factible. Sí, la frontera factible. Exacto, acá lo que tenemos es los dos movimientos, ¿sí? Perfectamente las dos interpretaciones, la que dice la compañera. La restricción biológica se movería hacia adentro porque va a exigir menos demanda energética para Ángela, ¿sí? Entonces lo que necesita para sobrevivir disminuye, pero por otro lado, la mejora en ese asadón es una mejora tecnológica, ¿no? Yo quizás lo primero que hubiera pensado era por ese lado, ¿no? Eso es parte de la tecnología, ¿sí? Entonces lo que es la misma cantidad de horas con una herramienta mejor me permite producir más. Entonces mi frontera factible se mueve un poquito hacia arriba, ¿sí? Bien, sigo para adelante, que esto, yo volví para atrás porque el ejercicio me había quedado atrás. Entonces seguimos y ahora con el paso de encontrar dónde va a ser el punto donde se van a ubicar. Entonces, decimos, dentro del conjunto de asignaciones factibles, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de asignaciones factibles? ¿No? Dijimos, el conjunto técnicamente factible son todos los puntos que están entre la frontera factible y la restricción biológica, es decir, están en el área que queda armada entre esas dos curvas. Dentro del conjunto de asignaciones factibles, Bruno va a obligar a Ángela a producir en la opción que maximice la cantidad de grano que él se queda. ¿Sí? Porque estamos en un modelo en el que Bruno tiene cierto poder coercitivo, ¿no? O sea, puede imponer por la fuerza, ¿no? Eso es parte de las reglas, de la presentación de este modelo, ¿no? Hay una única agricultora, hay dos personas, Ángelo y Bruno puede imponer por la fuerza, es el propietario de la tierra que está ocupando Ángela, y lo que va a hacer es obligar a Ángela a producir en la opción que maximice la cantidad de grano que él se queda. ¿Sí? Bruno va a obtener una renta económica, ¿sí? ¿Qué es la renta económica? Que también fue algo que se... A ver, vamos a hacer silencio acá. Vamos a hacer bajar el murmullo. Bruno va a obtener una renta económica. Renta económica también la vamos a estar utilizando en todos los capítulos del curso, ¿no? ¿Qué es la renta económica? De acuerdo a cómo lo habíamos definido en el tema 1. Es el beneficio que obtiene
Bruno, en la decisión, o sea, en la opción que decide, ¿no? En la asignación final, en relación, ¿no? a su segunda mejor opción, es decir, en relación a su opción de reserva. Esa diferencia, ¿no? Justamente ese beneficio que obtiene en lo que elige en relación a su opción de reserva, es la renta económica, ¿no? Y acá lo que habíamos dicho es que la opción de reserva de Bruno en este modelo era 0, porque o obliga a Ana o no le obliga, ¿no? O sea, la otra opción es que Ángela se muera o no produzca nada, ¿verdad? Entonces, Bruno va a obtener una renta económica que va a ser justamente el pago recibido por encima de lo que hubiera recibido en su opción de reserva. Ángela es esclava, por tanto, recibe lo que necesita para sobrevivir según la cantidad que es obligada a producir. ¿Sí? Es decir, se va a quedar nomás con la cantidad que le demanda el cuerpo para sobrevivir, o sea, en algún punto sobre la curva de sobrevivencia. Entonces, ahí arriba tenemos el mismo gráfico que veníamos teniendo, donde tenemos la frontera factible y la restricción biológica, ¿sí? Y esta área que queda en el medio de las dos curvas es el conjunto técnicamente factible. Y miren lo que graficamos abajo. ¿Sí? Tenemos un grafiquito donde tenemos el mismo eje horizontal, que son las horas de tiempo libre de Ángela, o horas de trabajo, pero vamos a graficar acá lo que se queda Bruno. ¿Sí? El eje vertical acá es lo que se queda Bruno. Y vamos a tratar de completar este gráfico en función del de arriba. Entonces, imagínense en esto. Imagínense, Bruno primero, ¿no? En un primer punto, ¿no? En una primera etapa, podría pensar, ¿no? Y podría pensar dejar que Ángela trabaje 8 horas, ¿sí? ¿No? Si trabaja 8 horas es porque tiene 16 horas de tiempo libre, ¿verdad? Entonces, si trabaja 8 horas, va a estar produciendo 9 bushel de grano. En ese caso, ese 9, que es la producción total de grano, implican que Ángela necesite para sobrevivir lo que dice su restricción biológica, que son 3,5 bushel de grano. E implica que Bruno se quede con ¿cuánto? Con la diferencia, ¿no? Con lo total que produce Ángela menos lo que necesita Ángela para sobrevivir, ¿sí? Que son 5,5, ¿no? Entonces, si dice, bueno, Ángela, ok, vos trabajás 8 horas, ¿verdad? Te quedás con 3,5, que es lo mínimo para que sobrevivas, yo me quedo con 5,5. ¿Sí? En esa situación no pone en riesgo la vida de Ángela, ¿no? Le está dando lo mínimo para sobrevivir y él se queda con 5,5, ¿no? Y lo podemos graficar acá como este punto que está aquí en el gráfico inferior. ¿Sí? ¿Qué opinan de este punto? ¿Cómo son las pendientes de las fronteras factibles y de la curva y de la restricción biológica? Son diferentes. Son diferentes, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Una pendiente de la frontera factible mayor que la pendiente de la restricción biológica, ¿verdad? O sea, la TMT es más alta, o sea, es mayor que la TMS, ¿sí? Entonces, podemos pensar, ¿cómo? En esa situación que dijimos hasta ahí, si Bruno obligara a Ángela a trabajar 8 horas, estaríamos en este punto, ¿no? De 8 horas de trabajo, producción total 9, Bruno 5,5, Ángela 3,5, y vemos que las pendientes son distintas. ¿Qué nos están diciendo esas pendientes distintas? Algo nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es, bueno, si Bruno obligara a Ángela a trabajar un poco más, es decir, trabajar un poco más es quedarme con menos tiempo libre, Ángela, y trabajar más, ¿no? ¿No? O sea, si me muevo hacia allá, ¿no? Si me muevo hacia el origen, ¿sí? Si obligara a Ángela a trabajar un poco más, aumentará la producción total, ¿no? O sea, como ven acá, ¿no? Si yo obligo a Ángela a trabajar un poco más, voy a la frontera factible y va a tener una producción total mayor, ¿no? Algún punto entre 9 y 12, ¿sí? Pero a cambio, no tendría que darle mucho más grano, ¿sí? O sea, va a demandar más, pero el aumento de la producción total por el trabajo de Ángela en esas horas más
va a crecer más de lo que aumenta su necesidad biológica por sobrevivir. Entonces a Bruno le convendría, si él está motivado solamente por su interés propio. ¿Sí? A las 8 horas de trabajo de Ángela, que es el ejemplo que estábamos viendo, la restricción biológica de sobrevivencia es relativamente plana. ¿Sí? En este punto lo que estábamos viendo es que acá la de sobrevivencia era relativamente plana, mientras que la pendiente de la frontera factible era empinada. Esto nos da idea de que puede haber una solución mejor. ¿Sí? Si lo que hacemos efectivamente es movernos un poquito hacia el origen y Bruno obligar a Ángela a trabajar más horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dice que trabaje durante 11 horas, lo que equivale a que tenga 13 horas de tiempo libre, por eso nos ubicamos, por ejemplo, acá, en este punto, 13 horas de tiempo libre, 11 horas de trabajo. ¿Cuánto produce Ángela en total? 10. Produce 10. ¿Cuánto necesita para sobrevivir? 4. Aumentó lo que necesita para sobrevivir, es verdad, ¿no? Pasó de 3,5 en el ejemplo anterior a 4. ¿Sí? Pero, ¿cuánto se queda Bruno? 6, ¿no? La diferencia entre lo que produce Ángela total y lo que necesita para sobrevivir Ángela, que es 4, ¿no? Entonces podemos decir que en este punto, ¿sí? Cuando Ángela trabaja 11 horas, esta distancia, ¿sí? Que es la que está marcada por el punto A y B, es máxima. O sea, dentro del conjunto factible, dentro del conjunto técnicamente factible, ahora no sé si los del Zoom me ven, si tengo idea, ¿no? El área del conjunto factible es esa área que quedó con forma como de lente, ¿verdad? Esa área que quedó entre la frontera factible y la restricción biológica. Lo que tendríamos que buscar es dónde, ¿no? Si yo hago líneas verticales, dónde se hace máximo. ¿Sí? Y lo que vimos ahí es que se hace máximo cuando Ángela trabaja 11 horas. ¿Sí? ¿No? La distancia esta se hace máxima, las distancias dentro del conjunto factible se hace máxima. ¿Verdad? Y lo que sucede también es que se igualan las pendientes. A ver, ahí lo que dice. Si Bruno le ordena a Ángela que trabaje durante 11 horas, producirá 10 y necesita 4 para sobrevivir. Bruno se quedará con 6 bushels para sí mismo, que es la distancia AB. La distancia vertical entre la frontera factible y la restricción de supervivencia biológica es mayor en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasaría si me sigo moviendo, ¿no? Y a Bruno se le va la moto y le exige a Ángela trabajar aún más de 11 horas. Y los pagos para Bruno van a ser menos. Exacto, ¿no? Porque el consumo de Ángela va a ser mayor. Si me paso, ¿no? A un punto que está, digamos, más allá, ¿sí? De las 11 horas de trabajo, es decir, si exijo a trabajar a Ángela más de 11 horas, es decir, menos de 13 horas de tiempo libre, la cantidad de grano que va a terminar produciendo, ¿sí? Va a ser mayor, ¿verdad? Pero va a aumentar menos proporcionalmente que la demanda energética, biológica que tiene Ángela para sobrevivir. ¿Sí? O sea, de ese otro lado, las pendientes de las dos curvas también se desequilibran, ¿no? Son distintas. Ahora lo que va a pasar, ¿no? En este caso, por ejemplo, es que la TMT va a ser más baja, ¿no? La pendiente esta va a ser más plana que la pendiente de la curva de sobrevivencia, ¿no? Vamos a tener una TMT menor que la TMS. Y eso lo vemos acá, ¿no? O sea, en 11 horas de trabajo o 13 horas de tiempo libre, la TMS y la TMT son iguales. De un lado va a ser mayor y del otro lado va a ser menor. ¿Sí? ¿Qué es lo que cómo podemos interpretar, digamos, esas, digamos, dos secciones? Bueno, lo mismo que dijimos hasta ahora. Si reduce el tiempo libre o trabaja más horas, lo que está pasando es que aumenta la producción y la cantidad de grano que necesita para subsistir, es decir, aumentan las dos cosas, pero su necesidad de subsistencia sube más de lo que sube la producción. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos es una tasa marginal de sustitución
que es mayor a la tasa marginal de transformación. ¿Sí? Una pendiente de la restricción biológica que es más empinada que la pendiente de la frontera factible. Ahora, del otro lado, ¿sí? Nos quedamos cortos, ¿no? Y le exige a Ángela trabajar menos de 11 horas de trabajo. Tampoco es el óptimo para Bruno, que se mueve por su interés propio, porque disminuye la producción total, también disminuye la cantidad de grano que necesita Ángela para subsistir, pero la producción baja más de lo que baja su necesidad de subsistencia. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos de este lado es que la TMS es menor que la TMT. Esto significa que trabajar más horas, desplazarse hacia la izquierda, podría producir más grano del que necesita Ángela para producir ese tiempo adicional. ¿Sí? Entonces, si yo me paro en puntos de este lado o de este otro, puedo analizarlo de esa forma y darme cuenta de que no estoy en el óptimo para Bruno. ¿Sí? Y lo puedo ver también, que era lo que quería, con este grafiquito de acá abajo, ¿no? Según las horas de tiempo libre o su complemento, las horas de trabajo de Ángela que le exige, puedo ver cuánto obtiene Bruno. Y justamente veo que es en 11 horas de trabajo de Ángela donde se hace máximo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Porque esto capaz es la parte más confusa de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O queda alguna duda? Entonces, si resumimos en la tabla, ¿no? Y agregamos los datos del modelo 2, vemos que cuando aparece Bruno como propietario de la tierra y con su poder coercitivo y Ángela siendo esclava, tenemos que Ángela trabaja más horas que en el modelo donde era agricultora autosuficiente, ¿sí? Trabaja 11 en vez de 8 horas, tiene menos horas de tiempo libre, ¿no? Obviamente. La producción total aumentó de 9 a 10. Ángela, que antes no existía, ahora se queda con 6. Si nos paramos en esta asignación, puntualmente, yo ahí puse, es Pareto eficiente, ¿no? ¿Por qué es Pareto eficiente? Acá el compañero, perdón. ¿Sí? Sí. Ahí va. Si yo estoy en una asignación, que es la que le estoy preguntando, estoy en el modelo 2, ¿no? Estoy parada en esa asignación, se dio esa situación. Moverme, una vez que la producción total está totalmente repartida, no es que hay un excedente que nadie está utilizando, el total está repartido, hay una asignación de la producción total. Moverme de esa situación inevitablemente implica un empeoramiento para uno a costa de un beneficio del otro. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es Pareto eficiente. No existe una asignación alternativa en la que uno pueda mejorar sin que el otro empeore. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Profe, una pregunta. Este Perdón, ¿podemos volver a la diapositiva anterior? Sí. ¿Qué asignación decís que es Pareto eficiente? Mi pregunta fue, el modelo 2, ¿no? La asignación del modelo 2, ¿es Pareto eficiente? Y yo les digo, es Pareto eficiente porque, dado que está toda la producción repartida, no existe una asignación alternativa en la que se pueda mover, ¿sí? Sin que Bruno no empeore, ¿no? En este caso, Bruno tiene 6 y Ángela tiene 4. Cualquier cambio, ¿sí?, implicaría un empeoramiento de uno a costa del otro. Ahora, la asignación 1, en realidad la asignación 1 no es tan fácil todavía de evaluar porque hay solo una persona, ¿no? Pero la asignación 1 también es Pareto eficiente. En este caso, la producción total se la queda toda Ángela y también es Pareto eficiente. O sea, no hay excedente, es decir, todo lo que produce lo consume y cualquier cambio empeoraría la situación.
¿Sí? Sí. Acá lo que me faltó decir, ¿no? Bueno, eso en relación a la eficiencia. También podríamos tener alguna evaluación en términos de justicia, ¿sí? Y en este caso podríamos pensar del lado de la justicia procedimental, ¿no? O sea, en este caso, Ángela es la esclava, Bruno es el que está obligando por la fuerza, suponemos, a producir de esa cantidad y a quedarse con esa cantidad. Entonces, las vías, ¿no? Las reglas de juego quizás pueden ser no del todo justas, ¿no? Entonces, podríamos utilizar esos dos criterios para evaluar la asignación. Entonces, miren este ejercicio que es del examen del 2021, ¿no? Es muy parecido a lo que vimos ahora, o sea, no hay nada muy nuevo. Vamos a intentar hacerlo en lo que queda de la clase. Ángela es una agricultora que no posee tierra de su propiedad, mientras que Bruno posee una parcela de tierra que él no trabaja, en la que Ángela podría producir grano, ¿no? Por ahora son las mismas condiciones del modelo que vimos recién. Para llevar adelante la producción, Ángela debe obtener una cantidad de grano que satisfaga su restricción biológica de subsistencia. ¿Sí? ¿No? Lo que explicamos hasta ahora. Asimismo, Ángela posee una función de utilidad que ordena sus preferencias entre grano y tiempo libre. Si suponemos que Bruno puede imponerle a Ángela que trabaje la cantidad de tiempo que él desee a cambio de la cantidad de grano que él decida entregarle, se puede afirmar que, y leo las 4 opciones. A, una asignación en la que la TMT es menor que la TMS no será de equilibrio para Bruno porque él podría incrementar su renta haciendo que Ángela trabaje menos horas. B, Bruno elige aquella asignación en la que la restricción biológica de subsistencia se intersecta con la frontera factible. C, la asignación de equilibrio maximiza la renta de Bruno, pero no es un resultado Pareto eficiente. Y D, a medida que Ángela aumenta sus horas de trabajo, la cantidad de grano adicional que necesita para sobrevivir es cada vez menor. ¿Sí? Vamos a tomarnos un ratito, no solo para pensar cuál es verdadera y qué argumento tenemos, ¿no? Que en el examen o en la revisión es lo único que tienen que poner, digamos, sino como para tratar de entender qué argumentos tenemos, porque a veces no nos queda tan claro cuál es la que es verdadera, pero tenemos argumentos claros de por qué las otras son falsas, ¿no? Entonces, todos los razonamientos son válidos y los tenemos que ejercitar para este caso. Entonces, nos tomamos unos minutitos en grupos, ¿sí? Y ponemos en común. Y si quieren, me van llamando y los vemos en el lugar. ¿Cuál era el equilibrio? Lo que vimos en el modelo anterior. Sí, el
La justificación de la Tomando en cuenta No me suena, o sea, la única que me suena más o menos es la A, porque la D, por ejemplo, no puede ser, ¿no? Porque dice, a medida que aumenta
¿Acá alguna duda? Estamos entre la A. Bueno, vamos a poner en común. Vamos a poner en común, más o menos estaban todos bien orientados, los que han hecho preguntas. Bueno, ¿cuál es la verdadera? ¿O cuáles son falsas? La A para mí es verdadera. La A, dicen por acá. ¿Alguien tiene otra opción? Por acá están entre A y la B. Entonces empecemos con la B, a ver si nos sacamos la duda. La B dice, Bruno elige aquella asignación en la que la restricción biológica de subsistencia se intersecta con la frontera factible. ¿Sí? Vamos a una restricción biológica, digo, una imagen que esté más clara. Bueno, no sé, cualquiera ahí. Bruno elige algún punto en que se intersectan las dos curvas, ¿no? ¿Qué puntos podrían ser? Podría ser un punto por acá, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que pasa? Ana trabaja 0 horas, porque tiene 24 horas de tiempo libre, o trabaja, no sé, 22 horas y tiene 2 horas de tiempo libre, ¿no? Son como los extremos, ¿verdad?
¿Qué es lo que pasa en esas situaciones? Gana cero. Bruno gana 0, ¿no? En este Claro, primer nunca va a elegir caso en esa el que... ¿Cómo? Que nunca va a elegir esa opción porque Bruno gana 0 ahí. Exacto. O sea, si me situara acá, Ángela no produce nada. Entonces, Bruno se queda con nada también, ¿no? Por otro lado, si me ubico acá, Ángela trabaja tanto Que le paga todo a todo ella. lo que necesita para sobrevivir es lo que produce. Es decir, de hecho, o sea, en ese punto exactamente lo que produce es lo que necesita para sobrevivir. Entonces Bruno tampoco se queda con nada. De hecho, lo que dijimos es, Bruno se queda con la diferencia entre la producción total y lo que necesita Ángela para sobrevivir. Es decir, lo que va a estar dado por cualquier distancia que se da entre estas dos curvas, ¿verdad? En estos dos puntos la distancia es 0, ¿sí? O sea, no tengo acá ninguna diferencia, es 0. ¿Verdad? Entonces esa opción la descartamos. Entonces los compañeros que estaban entre la A y la B se quedan entre la A. Y otros ya han dicho la A. ¿Alguien más tiene otra idea? Bueno, vamos con que sí, que la A es la verdadera, ¿sí? Si estuviéramos en una situación en que la TMT, que es la pendiente de la frontera factible, es menor que la tasa de marginal de sustitución, que es la pendiente de la restricción biológica, vamos a estar en un punto, vamos a estar en una situación parecida a esta, ¿verdad? ¿No? Lo importante es que ustedes siempre se hagan el grafiquito y traten de ubicar un punto en el que esas dos pendientes son distintas con esta relación, ¿no? Lo que me está diciendo la letra, ¿no? Tasa marginal de transformación menor a la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Si yo obligo a Ángela, si Bruno más bien obliga a Ángela a trabajar menos horas, es decir, moverse, ¿sí? Hacia afuera, ¿no? Del origen, ¿no? Moverse hacia afuera del origen, va a lograr obtener más grano, ¿sí? O sea, la renta con la que se va a quedar es mayor, ¿no? ¿Sí? Porque lo vemos en esta distancia que está dada entre el total que se produce y lo que le da a Ángela para sobrevivir. Y vemos que la distancia máxima se da cuando Ángela trabaja un poquito más horas, un poquito menos horas, perdón, ¿sí? Acá estaba trabajando capaz que 18 horas y acá está trabajando 13, ¿no? Que justamente se da cuando las dos pendientes son paralelas, ¿sí? Entonces, la cantidad de grano que se deja de producir por trabajar una hora menos es más pequeña que el ahorro que realiza Bruno en el pago que debe realizar a Ángela, y entonces la renta de Bruno crece haciéndolo que Ángela trabaje menos horas, ¿sí? La B es la que recién argumentamos de por qué era falsa, ¿sí? En ese punto, que es cualquiera de los dos, acá analizamos solo el punto superior, que ahí quedó corrido, ¿no? Pero la intersección superior de la restricción biológica y la frontera factible es falsa porque en ese punto de corte Bruno no obtiene nada, debe entregar toda la producción a Ángela porque Ángela necesita todo eso para sobrevivir, dado todo ese volumen de trabajo, toda esa cantidad de trabajo que hace. La C también es falsa, ¿sí? En el punto de equilibrio se producen 10 fanegas de trigo, de las que Ángela obtiene 4 y Bruno 6, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio de este ejercicio, ¿no? O sea, que es donde se hace la distancia máxima. Se producen 10 fanegas, Ángela se queda 4, Bruno se queda 6. Si estamos en esa asignación, ¿sí? Donde se reparte todo, movernos de ahí siempre implica perjudicar a uno en costa de otro, ¿sí? Entonces, la asignación de equilibrio maximiza la renta de Bruno y no hay forma de mejorar la situación de Ángela sin perjudicarlo, ¿no? O sea, la solución óptima para Bruno va a ser, o sea, la maximización de su renta. Si nos salimos de esa asignación, voy a estar perjudicándolo en costa de la mejora de Ángela. No sé, capaz que más justo, menos justo, podía ser desigual al inicio. O sea, todo ese criterio lo dejamos de lado y estamos mirándolo desde el punto de vista de la eficiencia, que es lo que dice la opción C. Entonces,
esta asignación entonces es Pareto eficiente. No existe una alternativa en la que pueda cambiarme sin que uno mejore y no a costa del otro. Y por último, la D dice, a medida que Ángela aumente, la D también es falsa, porque lo que nos estaba diciendo es que a medida que Ángela aumenta sus horas de trabajo, es decir, trabajaba más horas, o sea, me muevo hacia el origen, ¿no? La cantidad de grano adicional que necesita para sobrevivir es cada vez menor. Eso intuitivamente ya parece un poco raro, ¿no? O sea, trabaja más y demanda para sobrevivir menos, no, es medio raro con el sentido común. Pero además, ¿con qué lo vemos? Lo vemos con que la pendiente de la curva de sobrevivencia, ¿no? A medida que yo me aumento las horas de trabajo, se va haciendo más empinada, es decir, más horas de trabajo y la demanda biológica, energética, no sé, es mayor, ¿sí? Entonces es falsa, no es menor, como dice la letra, ¿sí? Bueno, seguimos el martes con modelo 3, modelo 4. Profe, ¿sí? ¿podés volver por favor a la diapositiva que da la verdadera? Así le saco una captura.